Me llamo Alejandro y en 2017 acepté un traslado al Hospital Psiquiátrico San Gabriel, a las afueras de León. No era mi primer turno nocturno, pero sí el primero en ese lugar. Me habían dicho que el equipo era reducido y que, si me sabía mover, podría acumular horas extra. Lo que nadie mencionó fue la sensación inmediata de densidad en el aire, como si toda la infraestructura respirara con dificultad. Un edificio de 3 pisos, pasillos largos y lámparas frías que zumbaban apenas. Ese primer día me asignaron una habitación improvisada en la planta baja, una especie de bodega vaciada con una cama metálica, un locker y una mesa con una cafetera. A medianoche hice la primera ronda. La mayoría de los internos dormían bajo la luz tenue del pasillo. En la estación de enfermería me esperaba Lidia, recién contratada también. Me cayó bien por lo práctico de su humor, revisaba expedientes, anotaba signos y no intentaba llenar silencios. A la 1:40 me quedé solo en el cubículo, frente a la puerta de cristal que daba al pasillo central. Estaba vaciando una bandeja de medicamentos cuando lo vi. Un hombre, de blanco completo, parado frente al vidrio, tan quieto como una fotografía. No distinguí el rostro, pero sí la postura, erguida, rígida, como si esperara un permiso. Levanté la vista del todo y ya no estaba. Salí de inmediato. No había nadie. Ni el guardia ni pacientes desorientados. Caminé hasta la esquina donde el pasillo dobla hacia la zona de terapia ocupacional y nada. Busqué en las cámaras. 4 monitores viejos mostrando ángulos fijos. En ninguno apareció. De regreso sentí el eco de mis pasos pegado a la pared, como si alguien más pisara un segundo antes que yo. Pasaron días sin nada raro. Cambié el sueño a la defensiva. Dormía en la bodega a ratos, apenas 20 minutos. Café quemado, apuntes a deshoras, expedientes con manchas de tinta vieja. El jueves siguiente, a las 3:03, volvió. Estaba limpiando la mesa cuando la silueta se detuvo, otra vez, al otro lado del cristal. Esta vez se quedó lo suficiente para que me fijara en detalles absurdos, el pliegue del pantalón, las mangas rectas, un blanco sin sombras, casi fosforescente. No respondí inmediatamente. No quise llamarlo por el uniforme ni por el rango. No quise ponerle nombre. Fue él quien habló primero, o más bien golpeó. 3 golpes, sólidos, vibrando el vidrio. La cafetera me tintineó en la mesa. Lidia despertó en la camilla donde a veces descansaba 1 hora. Se sentó, me miró al cristal. El hombre seguía ahí. Me acerqué con la llave magnética en la mano, abrí, y el pasillo me devolvió aire frío, vacío, un olor a desinfectante y metal. Revisamos cámaras otra vez. El monitor del pasillo mostraba la puerta del cubículo. Lidia rebobinó. Se veía mi reflejo, el movimiento de mi brazo, el temblor del vidrio. Nadie frente a la puerta. Solo yo, de pie, abriendo a la nada. No dijimos mucho. Ella anotó un incidente menor y yo cerré el informe con una palabra: vibración. A partir de esa noche, los pacientes comenzaron a pedir que no apagáramos tanto las luces de la zona norte. Decían que desde el fondo se escuchaban voces cuando el hospital quedaba en silencio. Hice lo que tocaba, pasé reporte a mantenimiento por una puerta trabada en la sala E2, clausurada desde hacía años. Estaba vacía, sin camas ni cableado útil, con un letrero amarillento: no usar. En teoría esperarían recursos para remodelarla y convertirla en un espacio de terapia. En la práctica, nadie quería entrar. Una madrugada, apenas pasada la medianoche, escuché desde la central un murmullo del lado de E2. No era tele ni radio ni conversación de guardia. Era el murmullo compacto de un cuarto lleno de gente, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo en voz baja. Caminé hacia allá y el murmullo se cortó cuando pasé junto al depósito de sábanas. Al llegar a la puerta, el murmullo volvió, más nítido, ya no bajo.
Primero dos voces masculinas, moduladas como un regaño fatigado. Luego se sumaron otras, solapadas, creciendo en oleadas. Alguien lloraba. Alguien rezaba en monosílabos. Toqué la madera con los nudillos. Nadie respondió. La chapa tenía candado por fuera. Saqué la llave. No giró. Se había quedado trabada a medias. Volví a intentar. Nada. El ruido se volvió un golpe, o varios, desde adentro. La puerta se arqueó por un instante, yo di un paso hacia atrás con la llave aún puesta. No saltó. No se abrió. Solo tembló de un modo que no he vuelto a ver en una puerta, como si la madera respirara. El golpe que vino después fue seco. No derribó nada, pero movió el aire. La chapa giró sola y la puerta se entreabrió. El olor primero, humo viejo, no a cigarro ni a basura, sino a tela y pintura chamuscada. Dentro, oscuridad. Alumbré con el celular. No había mobiliario, solo paredes descascaradas y marcas negras en el techo, como dedos largos que hubieran rayado hollín. Apagué la luz de inmediato. No vi a nadie. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. Cerré la puerta y regresé, con el impulso torpe del miedo apretado en la lengua. Quise creer que era mi falta de sueño. Lidia me dijo, sin rodeos, que estaba pálido. No insistió. Ese amanecer, ya con el sol lamiendo las ventanas, un interno mayor, el señor Correa, se me acercó en el patio. Se paró a menos de 1 metro, sin agresividad, con la dignidad callada de quien ha aprendido a sobrevivir al ruido. Solo dijo que en E2 a veces vuelven a pasar lista, que llaman nombres que ya no existen. Yo no pregunté más. No tenía ganas de dar forma a eso con palabras. Esa misma tarde busqué expedientes antiguos en el archivo. Encontré cajas húmedas, etiquetas borrosas, listados de inventario. Entre las hojas sueltas, una nota mecanografiada del 89 con la palabra incendio subrayada 2 veces. Perdimos ropa, material, camas. 2 pacientes sin identificación al momento. Lo leí varias veces. No había detalles, apenas una mención al ala norte, a trabajos eléctricos mal hechos, a humo concentrado. No aparecían nombres, solo la cifra mínima que cabe en un informe que no quiere recordar. Volví a E2 de noche, sin avisarle a nadie. Quería comprobar algo que sentí cuando la puerta se abrió sola, que detrás de esa madera no había solo aire. Pegué la palma al tablero, fría todavía. Conté hasta 30. Nada. A los 35 comencé a oler humo otra vez, muy suave, como si alguien hubiera encendido un fósforo a distancia. El olor viajó por la rendija y me llenó la boca de un sabor metálico. Ya no había murmullo. Lo que había era el sonido seco de una cama que rechina cuando se imprime peso y, luego, un susurro levantado por el movimiento del aire, como si algo pasara caminando sin tocar el suelo. Retiré la mano. El olor se cortó de raíz. El pasillo recuperó su vacío. No renuncié en ese momento. Aguanté meses, convencido de que el hospital hace sus propios ecos y de que el cansancio dobla esquinas. Sin embargo, E2 se volvió una referencia fija en los reportes nocturnos. Los guardias veían humo donde no había focos encendidos. Los internos pedían cambiar camas de lado porque, aseguraban, había sombras que bajaban por la pared a la altura de sus almohadas. Lidia desarrolló una tos breve que solo le salía cuando pasaba frente a E2. Nadie, salvo yo, anotó la coincidencia. Mi última semana, la puerta del cubículo volvió a vibrar a las 3:03. No hubo silueta al principio. El vidrio tembló y el reflejo del pasillo se desenfocó. Luego apareció el hombre blanco. No se movía, no respiraba, no hacía otra cosa que estar. Pensé en abrir. Pensé en quedarme quieto. Pensé en el informe del 89.
No hice ninguna de las dos. Tomé la cafetera con ambas manos y escuché. El vidrio dejó de temblar, el hombre se volvió más pálido hasta parecer un espacio sin imagen, un vacío de luz, y desapareció. En las cámaras, otra vez, solo mi sombra. Me fui unos días después. Pedí cambio por distancia, por familia, por cualquier excusa digna. Nunca dije lo que vi, lo que olí, lo que escuché pegarse a la madera. No creo en fantasmas como credo, pero aprendí a respetar los lugares donde se agota el aire. Si alguien me pregunta por San Gabriel, digo que es un hospital como cualquier otro, con turnos pesados y expedientes que no cierran. Y si insisten, si quieren detalles, solo les recomiendo que, si alguna vez están ahí a las 3:03, no abran una puerta que vibra. Hay cosas que se quedaron del otro lado y que, por alguna razón, todavía pasan lista. Me llamo Iván y cursaba el último año de psicología cuando me asignaron el servicio social en un hospital psiquiátrico alejado, una construcción baja y extensa perdida entre troncos de mezquite y bardas húmedas por la neblina. Los internos lo llamaban la quinta, pero el nombre oficial hablaba de salud y bienestar. No había señales de eso al cruzar la reja oxidada. El guardia me entregó un gafete y un manojo de llaves sin mirarme a los ojos. A partir de ese día hice lo que tocaba, notas de evolución, acompañar interconsultas, esperar a que el tiempo se deshiciera en pasillos iguales. Nada extraño, nada fuera de lo común, hasta la noche en que acepté cubrir un turno. Fue en julio de 2019. Llegué a las 10:40 con café recalentado y una carpeta de formatos. La sala de observación olía a cloro y polvo guardado, un olor más a bodega que a hospital. A medianoche el técnico de enfermería me explicó el protocolo de emergencias, ese tono práctico que se usa para hablar de incendios y de suicidios, y luego se fue a revisar cerraduras. Quedé solo con el zumbido de los fluorescentes, con la cámara vieja del circuito cerrado, con la respiración acompasada de los que dormían al fondo. Bostecé, me froté los ojos, escribí sin ganas. El reloj de pared marcaba las 2:27 cuando escuché lo que creí un eco. Como una vibración dentro de la cabeza. Pensé que era la falta de sueño. A las 2:30, exacto, el hospital despertó como si lo hubieran pateado desde abajo. No fue un grito aislado. Fue una orden invisible que cruzó muros. Al mismo tiempo, los pacientes de 3 pabellones gritaron, lloraron, se taparon los oídos, se hincaron en los rincones de sus habitaciones. Los monitores que rara vez se mueven con algo más que respiraciones comenzaron a trazar picos erráticos. Corrimos por los pasillos con llaves y sedantes, tropezando con sábanas arrugadas. Nadie hablaba, porque hablar en medio de aquello era como intentar ponerle tapadera a un pozo. No encontramos golpes en puertas, ni sombras de intrusos, ni fugas de gas, ni luces parpadeando fuera de lo normal. Solo ese pánico uniforme que no tenía causa visible. Hubo quien se golpeó la frente contra la pared en silencio, quien lloró como un niño sin producir lágrimas, quien se hizo un ovillo sobre el piso de mosaico. Duró 20 minutos. El mismo impulso que los había arrancado de la calma los soltó, y en pocos minutos dormían, deshidratados y exhaustos, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. Nos quedamos con la adrenalina atascada en el pecho y una lista de incidentes por llenar. El técnico de enfermería me dijo que no era la primera vez, que a veces en ese lugar encienden algo que no sabemos apagar. No supe si era una broma mala o una advertencia. A las 4:10 volvimos a la rutina, rellenar, contar, constatar que todos respiraran. La jefa de servicio llegó a las 7 y pidió una dinámica simple. Papel, crayolas, lo que hubiera. Les pidió a los pacientes que dibujaran lo que habían sentido. No lo que habían visto. Lo que habían sentido. Recogí los dibujos en silencio, uno por uno,
y fui viendo el mismo patrón repetido con torpeza infantil y precisión de calca. Una figura alta, encorvada, sin rostro, apenas un hueco bajo una capucha que parecía no descansar sobre una cabeza sino sobre nada. Brazos demasiado largos, dedos que no terminaban en uñas sino en puntas de algo que no sé nombrar. A veces una túnica que no tocaba el suelo. A veces un esqueleto debajo de la tela. A veces solo un vacío alargado. En casi todos, la figura aparecía entre dos camas, como si caminara justo por donde anoche caminamos nosotros. Hubo un detalle que me mordió por dentro. En 6 de los dibujos, la criatura llevaba una pulsera blanca en la muñeca izquierda. Una pulsera de hospital. En un 7º dibujo, la pulsera tenía un pequeño rectángulo negro, como la parte donde escriben el nombre. No quise preguntar. No quería oír mi nombre dicho por nadie. Esa tarde revisé las cámaras. En la madrugada la imagen parecía normal. Pasillo vacío, luz constante. Sin embargo, el registro del sensor de movimiento marcaba activaciones espaciadas, una tras otra, como si algo invisible cruzara el cuadro con paso pesado. 3 veces a las 2:31. 2 veces a las 2:37. Una a las 2:49. Nadie más lo consideró significativo. Un problema viejo del sistema, dijeron, y anotaron falso positivo. Pasé las noches siguientes sobresaltado. Evité turnos, pero bastaba entrar después del anochecer para que el zumbido de los fluorescentes me pareciera una voz respirando. En la biblioteca encontré una carpeta gruesa con copias difusas de historias clínicas de los años 80. Entre diagnósticos y firmas escaneadas, había notas a mano. Una enfermera describía episodios de grito colectivo a las 2:30, siempre los martes y los sábados, con ceses abruptos a los 20 minutos. Al margen, a lápiz, alguien había escrito lo mismo que yo no quería pensar: pasa cuando alguien nuevo entra a cubrir la noche. No estaba firmado. No era martes ni sábado cuando volví a quedarme tarde, pero la idea de lo nuevo me acompañó como un peso en la nuca. A la 1:55 me temblaban los párpados. A las 2:11 la cafetera chisporroteó con un olor a quemado que no venía del café. A las 2:30 el silencio se tensó, como si el edificio tomara aire por primera vez. Esperé el grito y no llegó. Lo que llegó fue un arrastre lento, una presión en las orejas que me obligó a abrir la boca. La cámara siguió mostrando un pasillo inmóvil. El sensor marcó actividad. Escuché pasos donde no había nadie, pasos medidos, casi pedagógicos. Pude sentirlos en las costillas. Se detuvieron frente a la puerta de la sala de observación. No tocaron. No necesitaban hacerlo. Cerré los ojos y conté dentro de la cabeza, como lo hacen los niños. Al abrirlos vi mi reflejo en el vidrio y detrás de mí, superpuesto a mí, algo con la forma exacta de lo que habían dibujado. No era una visión. No brillaba. No flotaba. Era una ausencia vertical que deformaba el aire. Vi el borde de la capucha como se ve el borde de una cortina con viento. Bajé la mirada por inercia y vi la pulsera. No en él. En mi muñeca. La pulsera con mi nombre, con mi fecha de ingreso al servicio, con el mismo rectángulo negro del dibujo. No recordaba haberme puesto otra. Intenté arrancarla. No se dio. El plástico no era plástico. Era frío como un diente. No hubo gritos esa noche. Al día siguiente, sin embargo, los pacientes aparecieron con nuevas marcas en los dibujos. La misma figura ahora sostenía un espejo. Dentro del espejo, siempre, se repetía un cuarto pequeño, con una mesa, con una taza de café, con una carpeta de formatos. La jefa de servicio me preguntó si me sentía bien. Dije que sí, pero desde entonces el café me sabe a metal y el cloro me sabe a lluvia. La última semana, antes de renunciar, entré al pabellón viejo, el que no se usa desde hace décadas.
La llave grande abre una puerta que no rechina. Adentro hay cuartos sin colchones, una tina de azulejo con un grifo que no da agua, una pared con rectángulos limpios donde antes hubo cuadros. Muy al fondo, sobre el piso, encontré una credencial amarillenta. La foto borrosa mostraba a un residente. El nombre era distinto al mío, pero la firma, por un segundo, me pareció idéntica a mi firma. La pensé como una broma de alguien a quien no le caigo bien. La guardé por inercia. A veces la siento en el bolsillo aunque ya la tiré. Ahora, cuando hablo de esto, la gente me pide el detalle extraordinario, la prueba definitiva. No la tengo. Solo la certeza de un horario, la repetición sin causa, los dibujos iguales, el aire que se encoge a las 2:30. A veces sueño que vuelvo a la sala de observación y el monitor no muestra números sino nombres, y entre esos nombres aparece el mío con un 0 al lado, como si no respirara. Me despierto con la sensación de llevar una pulsera que no se ve, una que ajusta cada vez que intento olvidar. Renuncié. Dejé el gafete en la caseta, sin despedirme. Camino por la ciudad como si todo estuviera a salvo, pero al pasar frente a vitrinas, frente a espejos, frente a ventanas oscuras, me esfuerzo por no mirar más allá de mi reflejo. No por miedo a ver a la figura encapuchada, sino por miedo a ver el borde de una túnica negra colgando de mis hombros, apenas un pliegue que no recuerdo haber vestido. Algunos miedos se sienten así, no llegan con ruido, no traen voces, solo enseñan la exactitud del minuto y luego se sientan a esperar. A las 2:30 en punto, aunque no haya hospital, aunque no haya pasillo, aunque no haya nadie más despierto, la casa entera se encoge como si inhalara, y por un latido siento pasos que no piso. Y sé, sin que nadie me lo diga, que la hora del silencio no terminó en la quinta. Comenzó conmigo. No me gusta hablar de esto porque todavía siento el aire espeso en la garganta cuando lo recuerdo. Yo no era enfermero, entré como camillero nocturno en 2019 en un hospital psiquiátrico a las afueras de Villahermosa, a la orilla de una laguna con mosquitos que se pegaban a la piel con el sudor. Mi trabajo era simple, mover pacientes entre salas, llevar expedientes del archivo al módulo de psiquiatría, apoyar en los ingresos. Lo acepté por el turno, por el extra que pagaban, y porque en teoría solo había que estar atento. Desde el primer recorrido supe que la atención se gastaba como una vela corta, pasillos largos con lámparas que zumbaban, un olor entre cloro y orines, y ese silencio que no es silencio sino tarareos apagados, rezos, o el rechinar de una cama que nadie empuja. Aprendí rápido las rutinas. A la 1, conteo y firmas, a la 1:30, rondín, a las 2, un café aguado en el comedor de personal, a las 2:30, otra vuelta para confirmar que todos respiraran, que nadie se hubiera arrancado las vías, que las correas siguieran en su sitio. En esas vueltas me acostumbré a ver cosas que eran normales allí, sombras de personas despiertas en sus cuadritos de luz, ojos abiertos que no parpadeaban, labios que se movían al ritmo de canciones que nadie oía. Y aún así había algo que no pertenecía a lo normal de un psiquiátrico, algo que no se quedaba en la mente del paciente. Era la sensación de que en los techos, justo donde el muro se junta con la placa, alguien se sostenía como un insecto que no cae. No fui el primero en oírlo. Antes, los pacientes ya hablaban de él con esa misma claridad con la que uno pide agua. Lo mencionaban como si fuera parte del mobiliario. Alto. Sin piernas. Cara sin gesto. Torso colgado donde la luz no alcanza. Yo no me reía, pero hacía lo que todos, asentir, prometer rondines más seguidos, bajar la intensidad de las lámparas, poner música. Nada funcionaba. El murmullo seguía y de madrugada se volvía grito. La noche que me quebró empezó con una tormenta chica. El generador hizo su ronquido habitual y el guardia me avisó que vendría un ingreso por crisis paranoide. Llegó a las 3:05, esposado,
llorando, con el pelo pegado a la frente. Los policías lo bajaron de la patrulla y yo acerqué la camilla. Apenas cruzó el umbral miró hacia arriba, a la esquina de la entrada, y se dobló como si le hubieran golpeado el estómago. No dijo nombre, no preguntó nada. Solo se apretó la cara con las manos, miró otra vez al techo, y soltó una frase cortita que no quiso ser grito pero se rompió a mitad: no tiene piernas. Nadie le había contado nada. Lo sostuvimos entre cuatro y logramos llevarlo al cubículo. Yo me quedé con la imagen metida en la nuca, porque no me vi valiente ni curioso, me vi simple, un hombre que de pronto tenía miedo de ver hacia arriba. Terminaron de sedarlo. Me tocó llenar el formato de ingreso. La hora exacta quedó escrita, 3:17, y al lado del campo observaciones puse lo de siempre: agitación, llanto, negativa a entrar. No escribí lo otro. No supe cómo. Desde esa noche los rondines cambiaron. Ya no eran vueltas sino pequeños rituales de defensa. Caminaba pegado a la pared, con la linterna en un ángulo que no iluminara directamente el techo, como si así pudiera evitar nombrar lo que estaba allí. Las cámaras del pasillo no llegaban a las esquinas altas, y eso yo lo sabía, y tal vez por eso me tocó verlo. Fue una madrugada en que varios pacientes empezaron a moverse a la vez, no como una convulsión sincronizada, sino como si respondieran a una consigna. Me quedé en la mitad del pasillo, con las manos apoyadas en la camilla vacía. Sentí el zumbido del generador en los dientes. El clima goteaba. Una gota cayó y estalló en el piso. Levanté la cara por reflejo. Lo encontré en la intersección de dos muros, pegado a la estructura, el torso demasiado largo para la medida humana, la piel gris de hospital viejo, los brazos extendidos como un crucifijo mal puesto. No había piernas. Donde debían empezar, la nada. Y aún así no caía. No se movía. No me miraba con intención, pero me miraba. Lo supe porque el pasillo se apretó y yo me quedé sin aire. No grité. Me sostuve de la camilla y me arrastré hacia atrás sin darle la espalda. Los monitores en la sala se encendieron y marcaron taquicardias como si el pasillo fuera una soga de la que jalábamos todos. Me detuve a la altura del cubículo 4, contuve la urgencia de correr, y en esa pausa me escuché pensar que quizá eran mis ojos, que quizá era el brillo mal calibrado del tubo fluorescente. Volví a poner la linterna hacia arriba, directo. La luz se tragó la esquina. No había nada. Yo ya no dormía en el día. Me iba a casa y encendía la televisión sin sonido, solo para llenar el espacio con imágenes inofensivas. A la semana intenté hablarlo con un psiquiatra del turno matutino. Me dijo que a veces el insomnio fabrica figuras, que la vigilancia constante deforma los bordes. Asentí. No insistí. Volví a mi turno. El siguiente ingreso confirmado a las 3, clavado como si el hospital tuviera reloj propio, fue una mujer de 40 que había pasado la tarde golpeándose la cabeza. Cuando la llevábamos al módulo, miró el techo y se quedó dura, con un gesto que yo conocía. No dijo nada. Se orinó donde estaba. El charco me tocó el zapato. El guardia me vio a mí, no a ella. Hice lo que tocaba, limpié, firmé, anoté. Al salir, en la bitácora, un compañero había escrito lo que yo nunca ponía: refiere ver al del techo. Esa frase me desarmó más que el torso. Me demostró que ya lo habíamos aceptado como parte de la noche, como si un hospital pudiese tener, además de camas y sueros, una criatura enlistada en inventario. Esa misma madrugada llevé mi teléfono. Quise probar que o no estaba, o solo estaba para otros. Dejé el celular grabando en una silla, apuntando a la esquina más alta del pasillo. Me aparté, hice el rondín corto, volví por él. Revisé el video en el comedor, con el café ya frío. La imagen era un pasillo vacío, sin nada que destacara, pero el sonido no era silencio, se escuchaban 2 respiraciones. La mía no, porque yo estaba lejos.
Eran respiraciones cortas, una arriba de la otra, como si alguien exhalara desde la altura de una lámpara. No renuncié en ese instante. Aguanté otro mes, quizá porque hay cosas que uno prefiere creer que se pueden doblar a la costumbre. En la última noche que trabajé allí me tocó trasladar a un paciente a rayos X. Íbamos yo, el técnico y el guardia. Al entrar al pasillo que conecta con el área de diagnóstico se fue la luz un segundo. Regresó de inmediato. El paciente estaba dormido por la medicación. Yo sostenía la camilla por los pies. Sentí, con una claridad que no depende de ojos, un peso que se colocó encima del armazón, como si alguien se hubiera dejado caer desde el techo y ahora viajara con nosotros, pegado, sin piernas, con el pecho largo arrastrándose por el metal. No lo vi. Lo sentí en las palmas, en el vibrar de las ruedas, en la resistencia extra al girar la esquina. Entregamos al paciente y me quedé solo en el pasillo. No quise mirar arriba. Miré el piso, las marcas de suelas, una mancha de yodo, una hormiga perdida. Respiré para decirme que nada estaba ahí, que el peso era una invención más. Entonces, sin sonido de pasos, sin roce, el tubo del suero se tensó hacia arriba y se inclinó solo, como si la gravedad cambiara un poco su dirección en ese tramo. No duró mucho. Fue 1 segundo y medio. Lo suficiente para que un líquido suspendido tomara una forma imposible. Esa madrugada dejé mi gafete sobre la mesa del guardia y caminé hasta el camino de tierra. La laguna olía a agua estancada. Las luces de Villahermosa eran una línea húmeda en la distancia. Pensé que afuera se acabaría. Que lo que vive en un hospital maldito se queda ahí. Dormí un día entero. Al anochecer me despertó el zumbido del clima de mi cuarto, igual al del hospital. Miré el techo por costumbre. No había nada. Cerré los ojos para convencerme. Y entonces, apenas un roce, apenas una exhalación encima de la lámpara, tan leve que pude fingir que era el ventilador. No abrí los ojos. No quise darle forma. Aprendí que lo único peor que ver algo sin piernas pegado al techo es no verlo y saber, con la misma certeza, que ha aprendido a seguirte afuera. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Me llamo Aurelio Santos y desde 2014 trabajo como operador de cámaras y control de acceso en el Hospital Psiquiátrico Los Olivos, a 15 kilómetros de la ciudad, pegado a una carretera donde el polvo nunca se asienta. No es un lugar malo. Es un lugar cansado. Los muros transpiran humedad, las puertas pesan más de lo que deberían y el generador de emergencia tose como un viejo que no quiere dormir. Aprendí a moverme entre gritos sin interrumpirlos, a distinguir un arranque de ansiedad de una crisis real por el ritmo de los pasos en el pasillo. Nada me sorprendía ya. O eso me repetía cada cambio de turno, como un rezo sin fe. Aquella guardia empezó a las 13 del 21 de septiembre de 2019. Hacía calor, ese calor espeso que parece repeler el aire. El pabellón 3, el de ingresos agudos, estaba con cupo casi completo. Me instalé en la caseta con vista a los monitores, 8 pantallas divididas, una por pasillo, otra por sala de observación, otra para la reja principal. A las 14:43 vi llegar un taxi blanco. Del auto bajó una mujer con el cabello pegado a las sienes por el sudor, un muchacho alto con suéter oscuro, y una joven menuda con tenis blancos, el cabello recogido con una liga roja. Caminaba tranquila, los brazos colgando como si sostuvieran un peso invisible. En recepción, el enfermero de turno me avisó por radio que era ingreso nuevo. Trámite simple. Les pedimos documentos, firmaron consentimientos. El hermano de la muchacha no dejaba de mirar sus manos.
Todo normal, salvo esa sensación de aire denso que anuncian las tormentas. Me acerqué por protocolo cuando pasaron frente a la caseta para acompañarlos a Trill. La joven me miró. No fue una mirada agresiva. Fue una mirada que parecía girarme por dentro, como si me abriera y comprobara qué piezas faltaban. Sonrió apenas. No dijo nada hasta que cruzamos la puerta magnética del pabellón 3. La oí hablar y, lo juro, la voz no le pertenecía. Era grave, áspera, con un arrastre que no he escuchado ni en borrachos ni en fumadores crónicos. Dijo una frase corta en un idioma que identifiqué por películas viejas como francés, y luego otra en algo que sonaba a latino a rezos mal aprendidos. El enfermero me hizo un gesto de mantén distancia. Yo asentí. Nadie corrió. Nadie gritó. Solo estábamos atentos a una cuerda tensándose en el aire. La madre intentó acariciarle el brazo. La joven puso rígidos los hombros y, sin cambiar el rostro, empujó la camilla metálica de Trill. No la tiró. La deslizó como si no pesara nada. El sonido de las ruedas contra el piso se me clavó en los dientes. El enfermero fue por las correas. Yo, por rutina, avisé en radio que cerraríamos momentáneamente el acceso y en las cámaras vi a dos internos voltear hacia la pared como si escucharan una instrucción silenciosa. La primera dosis de sedante entró por vía rápida. La aguja entró, el émbolo bajó, el líquido se fue. No pasó nada. La joven seguía sentada, el pie derecho marcando un ritmo flojo, la liga roja brillando bajo la luz fría. La segunda dosis tardó un poco más. La vi pestañear. Me acerqué con las correas. Allí, la voz volvió a sonar. No había emoción, solo precisión. Dijo mi nombre y mi segundo apellido. Me dijo el hospital, el año y el día en que me habían asignado ese pabellón. Luego habló de algo que no había dicho a nadie en ese lugar, la noche de apagón en 2016, cuando yo apagué el radio unos minutos para fumar a solas, y un compañero de rondín se quedó golpeando la puerta trasera porque el sistema quedó en falla y no lo oí. No ocurrió nada grave. Solo se sprainó la muñeca. Nadie lo supo. Nadie debería saberlo. Ella lo sabía. Me congelé con las correas en las manos. El enfermero me preguntó si estaba bien. La joven sonrió con una mueca mínima y, ahora en un inglés torpe, dijo mi nombre de nuevo, lo partió en sílabas y pronunció algo más, algo que sentí, no que entendí. La piel se me erizó. Cometí el error de mirarla de frente. Ahí hubo algo que no voy a poder describir sin traicionarlo. No fue que sus ojos cambiaran, ni que su cara envejeciera, ni que su boca tomara otra forma. Fue que por un instante el espacio entre ambas pupilas pareció más ancho que la sala, como si detrás no hubiese cráneo sino un pasillo larguísimo donde alguien respiraba. Con la tercera dosis, la cabeza le pesó. El pie dejó de marcar ritmo. Aún consciente, respiraba más lenta. La atamos. Lo que vino después no duró mucho, pero en mi memoria se despliega con parsimonia cruel. Los internos del cuarto de al lado empezaron a reír, uno a uno, sin mirarse, como si juntos siguieran una pista que nosotros no escuchábamos. La puerta del cuarto 3A, cerrada con llave, vibró apenas, un golpecito infantil a intervalos exactos. En la cámara del pasillo, la sombra del carro de curaciones parecía moverse 1 milímetro cuando nadie lo tocaba. Nada espectacular. Nada de película. Lo suficiente para quebrar el hábito de lo real. La madre lloraba en silencio. El hermano apretaba los dientes. Nadie intentó dramatizar. Nadie pidió a gritos un sacerdote. Éramos empleados frente a un caso que no cabía en el protocolo. Cada quien encogido dentro de lo que creía de sí mismo. Y entonces la joven volvió a hablar, pero ahora con un hilo de voz que recordaba al de una niña que aprende a leer. Dijo 3 palabras en español, despacio. No las voy a repetir aquí.
No por miedo, sino por pudor. Eran el nombre de mi madre completo y la colonia donde me dejó con una tía cuando yo tenía 11, no 7, como le he dicho a todos para no explicar ciertos detalles. Eran una fecha y una esquina exactas. El médico decidió no admitirla en agudos. Sugirió observación externa con seguimiento. Fuera de mi alcance. La sacaron en brazos, la cabeza recostada en el hombro del hermano, la liga roja resbalando. Me quedé en la caseta, mirando las pantallas con un interés falso. A las 16:10 entró una ráfaga de aire por la reja principal, como si hubiera pasado un camión muy rápido, pero la carretera estaba silenciosa. A las 16:12, el generador hizo ese carraspeo de viejo. A las 16:15, un foco de techo del pasillo B parpadeó 2 veces y murió. Nada más. Esa noche el sistema de cámaras grabó como siempre. Al acabar la guardia, por una manía inútil, revisé el registro de accesos. Moví fechas, filtré por nombres. Allí estaba mi tarjeta de empleado abriendo la puerta del pabellón 3 a las 1:17 de la mañana, hora en la que yo no estaba de turno, con mi tarjeta guardada en mi casillero. Miré la pantalla sin saber qué buscar. Volví a ver el video de esa hora. El pasillo vacío. La cerradura haciendo el clic apenas audible. La puerta dispuesta a ceder para nadie. No es la primera vez que una falla arroja fantasmas técnicos. Lo sé. Me he justificado con ese argumento muchas veces. Esa madrugada no pude. No porque creyera estar frente a lo imposible, sino porque lo imposible tenía mi nombre archivado, mis horarios, mis descuidos. Estoy todavía aquí. Sigo mirando monitores que a veces se vuelven espejos. Camino a las 2 de la tarde por pasillos que huelen a desinfectante y a fruta demasiado dulce. No escucho voces extranjeras todos los días. No vemos fuerzas descomunales cada semana. Lo paranormal no necesita espectáculo para instalarse. Le basta con poner una astilla en lo que dabas por hecho. A veces, cuando el sol revienta contra la barda y el polvo cuelga inmóvil, la puerta del cuarto 3A da esos golpecitos mínimos, como si del otro lado alguien recordara un ritmo que aprendió sin querer. A veces, cuando el interfono del acceso principal chilla por interferencia, me parece escuchar mi apellido fraccionado en sílabas. Me repito que son fallas, estática, coincidencias. Me lo repito para cerrar el día. Lo más honesto que puedo decir es que no volví a creer que todo aquí es enfermedad, ni que todo allá afuera es salud. Aprendí que hay cosas que no caben en los formularios, pero dejan su firma en el registro. No sé qué entró aquel día por la reja junto con la madre, el muchacho y la joven de liga roja. No sé si salió con ellos. Yo sigo pasando mi tarjeta en el lector. Sigo escuchando el clic de las puertas. Y cada vez que ese sonido se adelanta a mi mano, cada vez que la cerradura cede antes de tiempo, recuerdo su mirada y ese pasillo largo que no está en ningún plano del hospital. Allí, creo, hay una parte de mí que quedó vigilando. Y algo que, desde entonces, me vigila de vuelta. Me llamo Víctor y durante 2012 trabajé como técnico de mantenimiento en el Hospital Psiquiátrico El Retiro, a 20 kilómetros de la ciudad, en una loma donde el viento se lleva los sonidos y deja el eco. No entré por vocación. Entré porque el turno 24x24 me permitía estar con mi hija los días libres y porque el sueldo, para ser un hospital estatal, no estaba mal. Al poco tiempo aprendí que en psiquiatría la rutina está hecha de cosas pequeñas, tubos que gotean, candados que no ajustan, sensores que fallan justo cuando no deberían fallar. Y aprendí también que hay silencios que no tienen explicación técnica. Mi zona era el ala antigua, un pabellón al que todos llamaban hidroterapia a pesar de que ya nadie usaba esas tinas de azulejo verde. Ahí quedaron 2 cubículos con vidrio templado que funcionaban como observación. Por fuera, espejo.
Por dentro, ventana. A mí me tocaba revisar que el polarizado siguiera entero y que los focos encendidos por dentro no volvieran el vidrio transparente. Una estupidez de protocolo que, aún así, cumplíamos al pie de la letra. Lo que sucede entre la luz y el vidrio depende de quien esté mirando. Eso decía el manual. Nunca pensé que esa línea pudiera moverse. De los pacientes, los que más me impresionaban no eran los que gritaban, sino los que parecían buenos vecinos. Gente que hablaría contigo de fútbol, de trabajo, de sus hijos, hasta que una palabra se les quebraba por dentro y recordabas dónde estabas. Entre ellos había un hombre de barba afeitada y peinado con raya al lado, prolijo como maestro jubilado. Le decían Don Abel. Tenía 60 y tantos, pocas pertenencias, un reloj sin pila y unos lentes con un rayón que nunca quiso cambiar. Caminaba solo, contaba pasos, evitaba mirar los vidrios. A veces, cuando yo ajustaba una puerta, lo notaba de reojo deteniéndose justo antes de cualquier ventana. Bajaba la cabeza y seguía. No me hablaba. Tampoco hablaba con los guardias. Con quien sí parecía tener trato era con el vidrio del cubículo 2. Llegaba hasta la línea amarilla, se quedaba mirando y murmuraba algo que no alcanzaba a entender. Los enfermeros se reían sin malicia. Que si le pide permiso a su sombra para dormir, decía uno. Que si revisa si todavía está del lado correcto, decía otro. Yo no hice caso hasta el día que me pidieron cambiar el transformador de la lámpara del cubículo 1 y me quedé más tiempo del necesario en esa parte del pasillo. Fue un martes, a las 19:10, porque lo anoté en la bitácora. El cielo ya estaba violeta y el viento golpeaba las láminas del cuarto de bombas. En el pasillo había olor a cloro y a ropa recién secada. Me agaché a medir voltaje y escuché la vibración leve del vidrio, esa especie de zumbido que hacen cuando un carro pesado pasa lejos. No pasó ningún carro. Miré el cubículo 2 por rutina. Adentro no había nadie. Afuera, a la línea amarilla, llegó Don Abel. Traía el reloj sin pila y la camisa abotonada hasta el cuello. Se detuvo frente al vidrio y alzó el mentón apenas, como quien saluda sin querer parecer cercano. Pensé que se miraría a sí mismo como lo haría cualquiera. No pasó eso. Su reflejo, si es que era reflejo, no levantó el mentón. Se quedó con la cabeza mínimamente ladeada, como si escuchara otra cosa a mi espalda. Me incorporé, tal vez demasiado rápido, y el multímetro chocó con la baranda metálica. El tin de metal se expandió por el corredor y, por puro instinto, miré mi propia figura en el cubículo 1. Estaba ahí, pero con un gesto más lento, una fracción de segundo detrás. Un retraso no natural, una especie de respiración que no era la mía. Volví al cubículo 2. Don Abel bajó la vista. El del vidrio no. Miraba por encima de él, fijo, como apuntando a la puerta de salida. No pestañeaba. El viento pareció entrar aunque todas las ventanas cerradas. La lámpara nueva del cubículo 1 zumbó con una intensidad que no correspondía a ese transformador. Me agaché por reflejo a revisar y el zumbido bajó, como si se hubiera dado por enterado. Sentí una tontería, que el hospital me observaba desde sus superficies. Esa idea absurda que uno espanta con trabajo. Cuando levanté la cabeza, Don Abel estaba más cerca del vidrio de lo permitido. Apoyó el reloj sin pila contra el marco y pasó el dedo por la raya de los lentes. Su reflejo siguió inmóvil, con una paciencia que me pareció hostil. En ese punto, cualquier guardia habría tocado el silbato para llamar a enfermería. Yo soplé aire, nada más. Me conocía demasiado el sonido de la noche como para romperlo sin necesidad. Y sin embargo, algo ya estaba roto. No recuerdo haber oído palabras, pero entendí la escena como si alguien me la dictara. Don Abel no quería entrar al baño que quedaba a la izquierda, porque el vidrio del cubículo 2 lo obligaba a mirarse de frente.
Y él había decidido que su parte más peligrosa no era lo que sentía, sino lo que el vidrio pudiera devolverle. El protocolo dice que no debemos interpretar, que reportemos hechos y sigamos. Pero esa frase escrita en tinta sobre hojas plásticas no sirve cuando el hecho te mira sin parpadear. El retraso se volvió descaro. Mi reflejo del cubículo 1 ya no me seguía. Había quedado medio girado hacia la puerta, como si quisiera adelantarse a mi próxima intención. Me quedé quieto. No fue un heroísmo, fue una especie de cálculo primitivo. Si no me muevo, pensé, el otro no adivina. Un absurdo más. En el cubículo 2, el no reflejo de Don Abel giró la cabeza con una lentitud que dolía verla. No lo imitó. No replicó ningún gesto. Solo giró hasta mirarme a mí, no a él. Algo adentro del vidrio decidió que existía. Entonces sucedió la parte mínima, fácil de negar al día siguiente, imposible de olvidar a la semana. La lámpara del cubículo 1 parpadeó sin apagarse. El zumbido subió medio tono. El vidrio del 2 emitió ese chasquido seco que hacen cuando un tornillo cede apenas. Nadie más en el corredor. Nadie a quien preguntar si escuchó lo mismo. Don Evo dio un paso atrás como si hubiera recibido una instrucción silenciosa. Yo también retrocedí. Y el otro, el que estaba del lado equivocado de la realidad, sonrió sin dientes. No hubo golpes. No hubo carreras. Llegó el guardia de ronda y dijo que hacía frío. Le respondí cualquier cosa y anoté en la bitácora un cambio de foco que no hice. Esa noche, en la sala de máquinas, me quedé con la linterna encendida aunque no la necesitara. El sonido del hospital, que yo conocía como se conoce el reloj de una casa, adquirió pequeñas irregularidades. Un goteo que no venía de ninguna tubería. Un tic que no coincidía con ningún reloj. Un ligero movimiento en la puerta de metal cuando no había corriente de aire. Al día siguiente pedí traslado al ala nueva, con el pretexto de que el tablero viejo me estaba dando problemas. Me lo negaron. Me dieron un bote de silicón y una llave Allen para ajustar el marco del cubículo 2. Regresé a esa línea amarilla como quien vuelve a una deuda. No estaba Don Abel. A los 3 días supe que lo habían cambiado de pabellón por buena conducta. Dejó el reloj sin pila en la caja de objetos personales, como si ya no necesitara medir nada. No volví a ver aquello con la claridad de ese martes. Pero la costumbre de evitar mi propia mirada se me quedó para siempre. Las vitrinas de una tienda, la pantalla de una ventana por la noche, el parabrisas en el entronque cuando el cielo se vuelve espejo, todo eso son pruebas breves que aún no sé si paso. Cuando cruzo un vidrio, respiro y espero una fracción de segundo. Si mi reflejo tarda en seguirme, camino sin mirar hasta que el aire recobra su peso normal. El hospital sigue en la loma. Cada tanto paso por la carretera y se ve el pabellón antiguo como caja de zapatos olvidada. En los reportes oficiales, el ala hidroterapia tiene focos nuevos y marcos reforzados. Nada más. En mi libreta de mantenimiento, a lápiz, hay una anotación que jamás entregué: no hay falla eléctrica. Hay algo del lado de adentro. Y no es nuestro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.